Hoy vamos a ver la derivada de una función de funciones, es decir, la regla de la cadena. En algunos casos, y está en función de x por medio de u o de v o de ambas. A esto se le llama función de funciones. Para obtener la derivada de una función de funciones, aplicamos la siguiente fórmula. La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u, multiplicada por la derivada de u respecto a x. A esto se le llama la regla de la cadena. Para la derivada de un producto de funciones tenemos la siguiente fórmula. La derivada de u por v respecto a x es igual a u por la derivada de v respecto a x más v por la derivada de u respecto a x. Ahora, para la derivada de la potencia de una función se tiene la famosa fórmula. La derivada de u a la n respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. Por último, se tiene la derivada de un cociente de funciones y su fórmula es: la derivada de u sobre v respecto a x es igual al cociente de v por la derivada de u respecto a x menos u por la derivada de v respecto a x dividido sobre v al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Derivar y igual a 2x más 1 sobre 4 elevado a la 3. Si hacemos que u sea igual a 2x más 1 sobre 4, entonces podemos reescribir la función y igual a u al cubo. Ahora, para usar la fórmula de la regla de la cadena, tenemos que derivar. Entonces tenemos que la derivada de y es igual a 3 por u al cuadrado, donde u es igual a 2x más 1 sobre 4, y esa la podemos separar como 2x sobre 4 más un cuarto. Entonces, la derivada de u nos queda como 2 sobre 4, es decir, un medio. Ahora sí ya podemos sustituir en la fórmula de la regla de la cadena, es decir, que ya tenemos todos los ingredientes que se necesitan para poder usarla. Entonces, la derivada de y respecto de x nos queda a 3 por u al cuadrado multiplicado por un medio. Sustituyendo u, nos queda un medio por 3 por 2x más 1 sobre 4 al cuadrado. Ahora, haciendo este binomio al cuadrado, nos queda como un medio por 3 multiplicado por 4x al cuadrado más 4x más 1 sobre 16. Por lo tanto, la derivada de y respecto a x es igual a 3 sobre 32 por 4x al cuadrado más 4x más 1. Veamos otro ejemplo. Derivar y igual a 5x menos 2 dividido sobre 3x más 1 elevado a la 7. Aquí hay que observar que tenemos un cociente elevado a la séptima potencia. Entonces, primero tenemos que reescribir y de esta forma. Y igual a u a la 7, donde u es igual a 5x menos 2 dividido sobre 3x más 1. Para poder usar la fórmula de la regla de la cadena, tenemos que derivar. Entonces nos queda la derivada de y es igual a 7 por u a la 6 por la derivada de u respecto de x. Vemos que nos queda resolver la derivada de u respecto a x, la cual es un cociente. Sea entonces 5x menos 2 dividido sobre 3x más 1 la nueva función a derivar. Si hacemos que la nueva u sea igual a 5x menos 2 y v sea igual a 3x más 1, entonces la derivada de u respecto a x es igual a 5 y la derivada de v respecto a x es igual a 3. Ahora sí ya podemos sustituir en la fórmula de la derivada de cocientes de funciones. Al sustituir en la fórmula nos queda 3x más 1 por 5 menos 5x menos 2 por 3 y todo esto dividido por 3x más 1 al cuadrado. Desarrollando nos queda como 15x más 5 menos 15x más 6 dividido sobre 3x más 1 al cuadrado. Aquí vemos que podemos eliminar 15x. Entonces nos queda 11 sobre 3x más 1 al cuadrado. Ahora, regresando a nuestra derivada completa, donde u es igual a 5x menos 2 dividido sobre 3x más 1, tenemos que la derivada de y respecto de x es igual a 7 multiplicado por 5x menos 2 sobre 3x más 1 elevado a la 6, multiplicado por 11 sobre 3x más 1 al cuadrado. Reacomodando nos queda 7 por 5x menos 2 a la 6 dividido sobre 3x más 1 a la 6 multiplicado por 11 sobre 3x más 1 al cuadrado. Simplificando un poco, nos queda que la derivada de y respecto de x es igual a 77
por 5x menos 2 elevado a la 6 dividido sobre 3x más 1 elevado a la 8. Ahora, si te interesa aprender un poquito más de derivadas o integrales, no dudes en contactarnos en Academia Matema.